Para seguir, tengo el gusto de presentar a Nayib Tabla, arquitecto con un magíster en construcción, con más de 18 años de experiencia en la gestión contractual y de proyectos. En los últimos años, especialmente los 5 últimos años, se ha desempeñado como consultor independiente de desarrollo para la gestión de implementación BIM en Latinoamérica y el Caribe. En la actualidad, también forma parte del equipo de Punto Lab y hoy nos va a acompañar para hablarnos de cómo podríamos mejorar la planificación en BIM. Bienvenido, Nayib. Buenas tardes. Sobre un poco Bénica y Esteban ya les comentaban sobre qué va a tratar esta exposición. Voy a concentrar en los temas que tienen que ver con planificación, o más bien el cómo, o desde qué punto de vista podríamos efectivamente mejorar el desempeño desde esta mirada y perspectiva desde largo plazo. Para ello, primero tenemos que entender qué es lo que ocurre en este sector, ¿no? Bajo esa perspectiva, Esteban ya nos estuvo comentando respecto de la cantidad de camas, de los problemas que enfrentábamos frente a las situaciones en la gestión de proyectos, y efectivamente el sector salud, y no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, tiene una crisis respecto de la cantidad de infraestructura que tiene disponible, pero también sobre su mantenimiento y operación. Tenemos que comprender que efectivamente hay cosas que nos faltan por hacer, y que nuestro desempeño muchas veces a ese respecto adolece de algunos procesos adecuadamente alineados. Bajo esa perspectiva tenemos que entender que nos hace falta una inversión aproximada de cerca de 100.000 millones de dólares para poder empezar a cubrir la brecha que existe en recintos hospitalarios y de atención primaria de salud en Latinoamérica y el Caribe. También en Latinoamérica, ya lo mencionaba Esteban, la falta de camas es algo que todavía hace crisis, y es algo que hoy día, producto de las circunstancias que estamos viviendo, se va a presentar con mayor razón aún. Y desde esa perspectiva, ese es el escenario en el cual, el escenario de demanda que nos enfrentamos frente a salud. Pero, ¿qué ocurre cuando desarrollamos proyectos de salud? ¿Sí? El informe de gestión de la División de Inversiones del Ministerio de Salud de Chile hacía un análisis respecto a la cartera de inversión a marzo del 2014. ¿Sí? Y tenía una serie de obras que o estaban paralizadas, o tenían retrasos importantes, o tenían procesos de ejecución desfinanciados, o serios problemas de diseño. En muchos casos hubo que replantear diseños, en otros hubo que suplementar recursos. Llegando a solo en las 10 obras paralizadas que tuvieron en esa fecha, tuvieron que suplementar cerca del 133% de los recursos que tenían estimados de abordar para abordar esos proyectos. Solo el Hospital de Calama, por ejemplo, tuvo que suplementar en un 60% de los recursos. O sea, tenía originalmente pronosticado una cierta cantidad de recursos y casi dobló la inversión que necesitaba desarrollar. Entonces, además de esto, constantemente hay estrategias de delineamiento de cómo cubrir la brecha, de cuáles van a ser los nuevos proyectos que vamos a enfrentar, cuáles son las áreas de gestión que nos harían falta abordar, como lo de mantenimiento, ¿sí? Delineando el cuánto deberíamos invertir en mantenimiento en los próximos años, y efectivamente definir cuál es la cartera de proyectos que vamos a desarrollar. Pero cuando nos enfrentamos a situaciones que generan problemas, que generan impactos, y tomando un poco lo que comentaba Esteban respecto de la gestión de riesgos que desarrollamos en nuestros proyectos, es poder comprender que los riesgos es algo que ocurre, que nos impacta, y tenemos un sinnúmero de ejemplos en la gestión de infraestructura en Chile y en Latinoamérica para poder aprender de este proceso. Aquí hay solo un ejemplo del caso del Hospital de Rancagua, que es un caso que tiene un costo inicial estimado de 66 mil millones de pesos, con 87.000 metros cuadrados, 536 camas, pero que finalmente no termina en 2012 como tenía pronosticado, sino que termina 4 años después y por el doble del presupuesto. ¿Sí? Además de eso, una demanda por indemnización de la empresa que finalmente termina construyendo el hospital por cerca de 46 millones de dólares. Hay unas serias discrepancias de las obras contempladas en el contrato que
generan estos recursos de indemnización, más de 1000 modificaciones en su desarrollo, que se aduce a inmadurez del proyecto, más de 1048 revisiones. Entonces, quiere decir que hoy día enfrentamos los esfuerzos para desarrollar proyectos de estas características en un escenario que la verdad es que no es el más estable de todos. Pero cada vez que enfrentamos una nueva administración, se generan nuevos planes de desarrollo para cubrir las brechas de infraestructura hospitalaria. Este es un plan presentado durante el año pasado, durante el 2018, que efectivamente tiene una estimación de desarrollo de infraestructura al 2022. En este momento ya hay 8 de esos proyectos terminados, hay otros que están en ejecución y en distintos estados de situación. Lo que quiero mostrar con esto es que efectivamente es una gestión de proyectos que está muy ávida y necesitada de desarrollar gestión y hacer proyectos, y que tenemos una brecha respecto de inversión, pero también respecto de calidad. Y a eso se suma que estamos en un sector de construcción que tiene brechas además de productividad, ¿sí? Tenemos brechas de productividad de las competencias laborales que tenemos insertas en nuestros equipos, pero también tenemos una brecha respecto de cuánto hemos digitalizado la industria y cuánto la digitalización podría ayudarnos a abordar esta brecha de mejor forma. Entonces, cuando pensamos en las diferencias entre la gestión en papel y la gestión en BIM, vemos estos gráficos que seguro los conocen y que básicamente lo que buscan entender es cómo dejamos valor sobre la mesa, cómo no logramos aprovechar todas las oportunidades que tenemos. Porque desde la perspectiva de la gestión de proyectos, lo que hacemos es gestionamos información y en torno a la información que gestionamos, tomamos decisiones. Básicamente la gestión de proyectos es eso, hacemos análisis, recolectamos datos y tomamos decisiones. Entonces, seguro estas curvas las han visto. Patrick Merlemi lo que dice, básicamente nos dice, mira, si es que efectivamente delineamos de forma adecuada nuestro flujo de trabajo con BIM, efectivamente podríamos hacer que mucha de la información que gestionamos y que generamos para tomar las decisiones, podríamos tenerlas en fases más tempranas. Lo que haría con ello es que podríamos tomar decisiones más baratas y con riesgos más acotados. Además de eso, el Foro Económico Mundial nos dice que efectivamente cuando estamos hablando de implementación de BIM, de aceleración de estos procesos, es que efectivamente tenemos que cambiar un poco cómo estamos mirando esto, ¿sí? Tenemos que entender que BIM ofrece beneficios a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Tenemos que cambiar la mirada, que BIM no es un costo, sino que es un generador de valor en el desarrollo de proyectos y durante todo su ciclo de vida. Es la puerta de entrada para los procesos de digitalización y poder hacer que nuestra industria se movilice de una forma más rápida para captar beneficios, ¿sí? Pensar en que esto abre la puerta también para que el manejo de riesgos y el manejo de contratos sea de una forma más integrada, que redefinamos los mecanismos mediante los cuales nos relacionamos, que promovamos la colaboración y la comunicación temprana entre las partes para poder mejorar la toma de decisión, ¿sí? Y también establecer mecanismos que nos permitan generar un intercambio de datos a través de sistemas abiertos, la conceptualización del Open BIM. Y además, el cómo tenemos que entender que los procesos que llevan adelante la implementación de BIM tiene que ver con las habilidades que tienen nuestros equipos, que hay que pensar que esto es a largo plazo y que tiene que ver con toda la cadena de valor y que tiene que impactar en los procesos y no solo en la tecnología, ¿sí? Y que efectivamente además las organizaciones y los equipos de trabajo tienen que tener un compromiso de largo plazo. Y es así en donde vamos a poder efectivamente capitalizar las distintas opciones que podemos llegar a tener de beneficios asociados a la implementación. Entonces, cuando pensamos en esto, pensamos en cómo la planificación o cómo poder abordar de una mejor forma los procesos de planificación de BIM asociados al ciclo de vida del proyecto. Asociado a decir, es una infraestructura que nos tarda 4 o 5 años en planificarla, desarrollar sus estudios de perfil, capacidades, que nos demoramos cerca de 8 años entre diseñarla y construirla, pero que se supone que debería estar operando 40, 50 o 60 años. Y en el ideal,
es que esté operando en un nivel de mantenimiento óptimo con el objeto que pueda prestar el servicio para el cual pensamos que se desarrolló. Bajo ese aspecto, lo que primero tenemos que tratar de hacer es poder comprender qué es lo que hacemos, ¿sí? Pensando en entender cuáles son las etapas involucradas, cuáles son las etapas que vamos a involucrar en este proceso, cuáles son los objetivos de cada una de las tareas y las actividades que desarrollamos, cuáles son los entregables que estas actividades generan y qué decisiones tomamos en torno a esos entregables, cuáles son las acciones concretas que llevamos adelante para la toma de decisión, a quiénes son los que están involucrados en la gestión de este proyecto, cómo son sus responsabilidades y cuáles son sus niveles de competencia. Eso lo que nos permite hacer efectivamente es poder introducir elementos concretos y claves para poder delinear el cómo BIM puede generar valor en este desarrollo. Cuando entendemos lo que hacemos y podemos efectivamente tener un entendimiento común entre los distintos actores que están involucrados en las distintas fases del ciclo de vida del proyecto, podemos preguntarnos efectivamente en qué estamos fallando, cuáles son nuestras desviaciones, ¿sí? ¿Qué procesos varían, ¿sí? Varían respecto de lo planificado, cambian lo que teníamos pensado que se iba a desempeñar. Y eso quiere decir que a esto se suma la gestión de riesgo, pero también se suma la experiencia, ¿sí? Este análisis no lo podemos hacer si es que no tenemos equipo con experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, lo que buscamos hacer con este tipo de análisis es poder comprender dónde se generan cuellos de botella, dónde se genera variabilidad en nuestros proyectos, para poder comprender qué es lo que ocurre cuando eso nos ocurre. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que tratamos de hacer es poder comprender la desviación que nos sucede cuando desempeñamos el proyecto en cada una de las etapas del ciclo de vida de este. ¿Sí? No solo en la fase de planificación, no solo en la fase de diseño, o no solo en una fase en particular, sino que necesitamos entender la totalidad. Esto desde la perspectiva de que BIM está al servicio del ciclo de vida del proyecto y no solo de una de sus partes. Siempre tenemos que pensar en cuáles son los objetivos del proyecto y cuál es el fin que tiene el proyecto y qué es la prestación de servicio. En este caso particular, es un soporte para el desarrollo de una actividad particular que es la del servicio de salud. Después de haber entendido cuáles son los problemas que tenemos, lo que tenemos que hacer es poder ser capaces de priorizar estos problemas, poder entender qué es lo que más nos duele, cuándo nos ocurre, con cuál frecuencia nos ocurre, cuánto nos impacta, ¿sí? Para poder filtrar esos problemas detectados respecto de lo que con BIM podemos hacernos cargo y aquellos que con BIM no nos podemos hacer cargo. Tenemos que entender que BIM, si bien puede hacer muchas cosas, o nos puede facilitar hacer muchas cosas, tiene muchas otras en las cuales no tiene injerencia. Por lo cual tenemos que ser capaces de despejar aquellas cosas que efectivamente BIM nos va a colaborar en disminuir la variabilidad, en disminuir el riesgo, en evitar o mitigar el riesgo que podría llegar a ocurrir. Pero además lo que tenemos que hacer es poder comprender qué es lo que ocurre bajo ese problema. Cuando nosotros detectamos un problema y entendemos la desviación que ocurre con ese problema, no estamos entendiendo todavía qué es lo que motiva que eso ocurra. Necesitamos poder comprender la profundidad del problema. Bajo esa perspectiva hay que entender que, según Sidney Yoshida, desde esta perspectiva de la teoría del iceberg de la ignorancia, hay distintos niveles de conocimiento en los problemas dentro de la organización. Pero además, lo que necesitamos hacer es que los distintos niveles de la organización o de los equipos de trabajo nos ayuden a detectar estas variabilidades, porque además necesitamos con ellos poder descubrir por qué ocurren este tipo de cosas. Habiendo definido esto, lo que necesitamos hacer es que priorizamos esas causas para poder delinear en qué nos vamos a enfocar, cuáles son los objetivos que vamos a trazar para la implementación de BIM y seleccionar qué usos de BIM o qué usabilidad de BIM o qué elementos de BIM podrían ayudarnos a controlar esa variabilidad, ayudarnos a controlar esas desviaciones. Porque lo que buscamos hacer con seleccionar aquellos elementos es que si bien BIM puede hacer muchas cosas,
necesitamos quedarnos con el 80-20. Necesitamos seleccionar el 20% del esfuerzo que nos permita cubrir el 80% de los problemas o de las causas, con el objeto de ser comedido respecto del esfuerzo que tenemos que involucrar de BIM en el desarrollo del proyecto. Tenemos que entender también que muchas veces las organizaciones que se someten a estos procesos de implementación a veces no tienen la suficiente experiencia o la suficiente madurez para poder arrancar con un proceso de implementación de BIM muy complejo. Entonces tenemos que entender que los procesos de implementación de BIM, si bien son facilitados por tecnología, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que es desarrollado por equipos y que esos equipos llevan procesos adelante. Entonces tenemos que entender cuáles de esos usos BIM nos van a ayudar a poder generar entregables que contengan información y datos que me ayuden a tomar decisiones. Cuando decimos decisiones, son aquellos puntos claves en los cuales efectivamente queremos controlar para poder evitar que nos ocurra lo que nos ocurría habiendo detectado con las desviaciones y la variabilidad. Esto quiere decir que los entregables que generemos en cada uno de nuestros procesos vinculados a BIM y que van a estar dentro de nuestro flujo de trabajo y de nuestras distintas fases, van a estar al servicio de la toma de decisión que hacemos, ¿sí? Van a estar al servicio de las tomas de decisión y de cuáles son las preguntas que nos hacemos para poder comprender que la información que estamos gestionando, los parámetros que estamos gestionando en torno a los procesos BIM es la apropiada. Teniendo esto claro, lo que nos falta por hacer es hacer definiciones pormenorizadas de cómo BIM en cada uno de sus aspectos va a controlar y definir las acciones concretas que vamos a hacer. Tenemos que definir cada uno de los elementos que van a estar involucrados en esta gestión. Esto es porque la inadecuada definición y descripción del desarrollo del trabajo, el requerimiento del mandante o del acuerdo de trabajo con mis subcontratistas o mis colaboradores, lo que va a hacer es abrir espacios para indefiniciones. Cuando se abren espacios de indefiniciones, lo que hay es controversias dentro de los contratos y dentro de la gestión de los trabajos. Lo que tenemos que procurar hacer es tratar de hacer definiciones lo más pormenorizadas posibles y las más al detalle posibles. Eso quiere decir que incluso deberíamos llegar a definir cuáles son los parámetros que deberían estar involucrados en las entidades o en los objetos de los modelos relacionados a cuál es la fase o la entrega que tenemos que hacer. Esto quiere decir que tenemos que ser muy precisos respecto de estas definiciones. Para esto hay infinidad de elementos disponibles, o sea, desde las definiciones de LOT, del LOT y LOI como la hace el PAS 1192, o del LOT que hace BIM Forum con la IA, o el estándar BIM para proyectos públicos, de cómo hace su definición de NDI, y de cómo avanza haciendo las definiciones de cómo esos NDI se involucran en las entidades, en las distintas etapas de los proyectos. Necesitamos llegar hasta esos niveles de definición. Y también definir cuáles son los parámetros que vamos a controlar con cada una de esas entidades, cómo van a ser los entregables, qué es lo que yo espero de los modelos, cómo van a ser los protocolos de trabajo en el proceso, si es que vamos a tener involucrados planes de ejecución BIM, cuáles son los niveles de definición que tienen que tener esos planes de ejecución BIM. Teniendo estos elementos definidos y abordados, tenemos que tomar en cuenta que este proceso es un proceso de implementación y planificación que tiene distintos aspectos o distintos drivers o distintos ejes claves para su desarrollo. Y bajo esa perspectiva tenemos que entender que esto es un proceso estratégico, que es un proceso estratégico de mediano y largo plazo, porque estamos tratando de abordar el ciclo de vida completo del proyecto. No estamos solo abordando una fase, porque si bien yo puedo ser un actor que desarrolla o desempeña un rol específico en una fase, la información que se gestiona con BIM tiene que estar al servicio del ciclo de vida completo del proyecto. Tenemos que ser capaces de incorporar los entendimientos de cómo vamos a medir la completitud del trabajo, pero también el desempeño. Tenemos que entender que esto ocurre en procesos y relacionados a las formas de trabajar que tienen los equipos.
tenemos que estar atentos al desarrollo de oportunidades y cómo esto puede ser la apertura a la digitalización de otros procesos o la incorporación de nuevas formas de trabajar en nuestros equipos, entendiendo que las competencias del equipo y los roles que nuestros equipos tienen son las cosas que tenemos que definir y son claves para poder movilizar todo el resto de las acciones dentro del proceso de implementación de BIM, y siempre tomar en cuenta que la tecnología tiene que estar al servicio de esta estrategia y de los equipos de trabajo y los procesos. Entendiendo esto, podemos tocar tal vez dos ejemplos que muy someramente voy a abordar. Uno es el modelo desarrollado por la Universidad de Pensilvania a través de su guía para propietarios, que básicamente define un proceso que está enraizado en 6 ejes de desarrollo de trabajo, y que esto está alineado a los procesos complementarios con el PEP y el resto de las tareas, pero está pensado desde esta perspectiva de largo plazo. Y el otro es un ejemplo desarrollado por el equipo de Plan BIM de Chile, que es la matriz de madurez BIM, MiBIM, que es una matriz que ellos tienen a disposición de aquellos que quieran evaluar cuál es su estado de situación y cuáles podrían ser las acciones que pueden llevar a futuro para poder implementar BIM en una organización. Y dicho esto, esto quiere decir que hay ciertos elementos comunes que en las diferentes formas de abordar Penn State, Plan BIM, y estos no son los únicos, ¿no? Hay otros procesos metodológicos delineados. Para ello tenemos que entender que no existe un único enfoque para la planificación estratégica de adopción de BIM. No hay un único enfoque no hay una receta única. Hay que entender que esto es un proceso continuo y es de mediano a largo plazo. Tenemos que entender que el esfuerzo que hacemos hoy puede tener tributos no necesariamente de inmediato en nuestra etapa y nuestra fase, puede estar delineado y organizado para que traiga beneficios en las fases posteriores. Es muy importante que los requisitos sean claros y precisos, por esto que yo les comentaba. Lo que queremos evitar hacer es que desde la perspectiva del delineamiento de BIM dentro de un proyecto, esto nos traiga controversias y nos traiga problemas y nos genere variabilidad, producto de las discrepancias que puedan haber en este proceso. Hay que tener en cuenta de que las personas y los objetivos del proyecto y de la empresa son antes que la tecnología, porque la tecnología debe facilitar que esto ocurra. También hay que entender que esto tiene que ser un proceso gradual. Tenemos que arrancar desde la perspectiva de tareas que vamos a ser capaces de desenvolver, porque tenemos que gestionar las competencias de nuestros equipos y tenemos que ayudarlos a hacer el cambio de la forma de trabajar. Y tenemos que entender que esto ya no solo tiene que ver con la teoría BIM, sino que viene desde la teoría del PMI, del cómo la comunicación y los procesos de colaboración son claves para tener éxito en cualquier proceso de gestión de cambio o de introducción de nuevas metodologías de trabajo. Y además también tenemos que capitalizar aquella experiencia previa que tengamos. Puede ser que nos haya ido mal en algunos proyectos en los cuales involucramos BIM, pero tenemos que aprender de ellos. Si no aprendemos de ellos, finalmente no vamos a poder capitalizar el aprendizaje y el mejoramiento que tenemos que desarrollar. Y lo otro es que esta planificación requiere compromiso de los distintos niveles de los equipos y que efectivamente requiere gestión de esos equipos y también requiere recursos. Entonces, nada de esto se va a solucionar solo incorporando la tecnología. Tenemos que entender que esto es desde la base de entender cuáles son los procesos, cuáles son nuestros problemas y cómo BIM va a estar al servicio de solucionarnos esos problemas o poder ayudarnos a mitigar los impactos que tenemos en ese proceso de variabilidad. Muchas gracias.